Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa, cuidándose mucho. Les hice este video ya que muchos cuando me entregaron la primer parte del trabajo de esta unidad me decían en el comentario de la tarea que no habían entendido mucho cómo usar el Word. No les quedaba muy en claro para qué se usaba o cómo se usaba o cómo darse cuenta de cuándo iba uno y cuándo iba el otro. Sí, así que espero que con este Used to versus Would Round 2 le demos una segunda chance al tema y que se puedan ya quedar un poco más seguros al respecto porque lo vamos a seguir usando. Básicamente, yo acá les puse algunas cosas que tienen en común. Used to y would serían casi iguales, ¿sí? Porque ambos se usan con todas las personas, ambos van seguidos de un verbo en infinitivo, es decir, un verbo que no cambia, ¿sí? Ambos se usan para hablar de hábitos y o costumbres que ya no tenemos, puede ser de un pasado de bastante años atrás, como puede ser que hablemos de hábitos y costumbres que teníamos incluso antes de la cuarentena, hace 2 meses atrás. Eh, Hasta acá podríamos decir que son lo mismo, que son iguales. Para nosotros van a cambiar en la traducción, por supuesto. El used to equivale a nuestro solía y el would equivale a nuestro ia o nuestro aba en las terminaciones de los verbos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera usar el mismo ejemplo de antes de la cuarentena, ¿sí? Podría decir que yo solía salir a caminar todos los domingos o yo salía a caminar todos los domingos. El solía no es tan común en español, al menos no en el hablado. La mayoría dice las cosas que hacíamos cuando éramos chicos, ¿sí? Usamos más el would naturalmente. Y en inglés es igual, ¿sí? Por una cuestión también de facilidad y de poder abreviarlo más fácil al usar solo la D. O sea que hasta acá espero que se recuerden que hasta ahí son iguales. Y acá es donde viene la complicación, el would solo se usa con verbos de estado. Y este es el problema donde nos complicamos todos. ¿Por qué nos complicamos? Porque no todos sabemos cuáles son los verbos de estado o qué es un verbo de estado. Si pensamos en la palabra verbo, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de un verbo hablamos de una acción. Y en el caso de los verbos de estado no hablamos de verbos que denoten una acción, sino que hablamos de verbos que están relacionados a emociones y sentimientos, como dislike, like, love, ¿sí? Como el pensamiento y la opinión, believe, think, understand. La percepción y los sentimientos tienen feel, hear, que es el escuchar, smell. Verbos que están asociados a los precios, las medidas, los pesos, ¿sí? Y la posesión, cosas que tenemos que nos pertenecen, ¿sí? En esta lista no está el verbo to be, pero también es un verbo de estado, ¿sí? Y estos son los verbos con los que yo nunca voy a poder usar el verbo would, ¿sí? Es decir que anteriormente dijimos que ambos tienen que ver con lo que hacíamos, que ambos son parecidos y que ambos se podrían usar hasta que llegamos acá. Yo no quiero que se aprendan ustedes cuál es la lista de verbos de estado, porque además esta es una lista resumida, es bastante más larga. No me interesa que se la aprendan de memoria, sí la pueden tener a mano, si quieren, pero lo básico es entender que acá es el lugar donde no se puede usar would, ¿sí? Yo con todos estos verbos no puedo usar would. Si voy a hablar de una acción, lo uso sin ningún problema, pero si voy a hablar de un estado, me tengo que quedar con used to. En el caso de que ustedes igualmente tengan alguna duda, no tengan la lista a mano y no se sientan seguros, sino siempre la opción segura y la opción que siempre va a estar correcta es usar used to en su versión positiva o negativa, ¿sí? Esa es, de última, jugarla seguro y va a estar bien. Decirles nada más que el would no se puede usar con verbos de estado es limitarlo bastante. Otra de las razones por las que yo no puedo usar, ¿sí?, el would con otros verbos es porque además, ya les habrá pasado en inglés, no sé si alguno lo habrá notado pero no me lo hizo saber, me ha pasado en otros cursos que algunos chicos me dicen, pero profe, yo vi este verbo usado con, por ejemplo, like. Yo en otro caso lo vi con el be. Sí, perfecto, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando de pasado.
¿Qué pasa cuando yo combino todos esos verbos de estado que vimos ahí, más algún otro contexto que tenga, me cambian los significados, ¿sí? Una de las razones por las cuales yo no voy a poder usar el would más el like solito, sin el to, es, el like es un verbo de estado justamente, pero si yo pongo would más el like to, ustedes conocen la estructura, I would like to, que se convierte en me gustaría o me encantaría. Ya no estoy hablando de pasado, ¿sí? Si yo uso el would con el have y a eso le sumo un verbo en tercera columna, es parte del condicional 3. Esto lo vieron el año pasado en quinto, ¿sí? Y ya la traducción es hubiera, hubiese, más un verbo. Por ejemplo, yo les puse acá, if I had known how to use Google Maps, I wouldn't have got lost. Si hubiera sabido usar Google Maps, no me hubiera o no me hubiese perdido. ¿Sí? Acá tenemos el uso del wouldn't en otra estructura absolutamente distinta y que nada tiene que ver con el pasado, o al menos nada tiene que ver con los hábitos. Sí tiene que ver con pasado, pero no tiene que ver con los hábitos. Y el would con otros verbos, especialmente con estos que decimos que no se puede usar, forman nuestra terminación ia, ¿sí? La que usamos, como dice acá, cuando hablamos de situaciones hipotéticas, generalmente a futuro. I would buy a house, fíjense, ¿sí? Uso would más buy y de repente esto se transforma en compraría una casa grande. O I would travel a lot, viajaría mucho, ¿sí? En ninguno de estos ejemplos están usados o está usado el would en pasado, ¿sí? Esta es una explicación extra, esto ustedes es como un plus one, un poquito más, para que sepan y para que entiendan, ¿sí? No es nada más que porque son verbos de estado, sino porque además les cambiamos los significados. Y también que entiendan que hay más de una razón, ¿sí? Para no poder usar estos verbos con would. Muchos de ellos son de estado, otros son verbos comunes, pero siempre miren el contexto. Entonces, si hacemos un poquito de memoria y resumimos, volvemos a esta, ¿sí? Acordémonos, lo usamos solo para hablar de hábitos y costumbres, cosas que ya no hacemos, y si no tenemos la lista de verbos de estado a mano, o no nos seguimos sintiendo seguros de si podría usar uno o el otro, directamente me voy a used to, que es el que siempre va a estar bien, ¿sí? Bueno, chicos, espero que esto les haya ayudado un poco más y que les haya quedado un poquito más claro el tema. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir, no tengan problema, hagan consultas y bueno, cuídense mucho, quédense en casa y espero verlos pronto. Un saludo enorme a todos.